Muy bien, entonces como veníamos compartiendo y estudiando en las últimas semanas, estamos en esos últimos días en que Jesús habría de pasar sus días aquí en la tierra antes de, a ver si ahora anda esto, porque hoy venimos, apoya tu mouse ahí. Ahí está, increíble, funcionó. Muy bien. Antes de ir a la cruz. Y hemos estado observando cómo se cumple esta declaración del apóstol Pablo, que Cristo es nuestra Pascua y que ya fue sacrificada por todos nosotros. Por eso hemos visto a Jesús como si fuese un cordero, ¿sí? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y recordamos aquella escena hermosa con la mujer que pudo derramar el perfume de nardo de mucho precio. También le hemos visto entrando a la ciudad de Jerusalén en esa famosa entrada triunfal donde todo el mundo decía Hosana, que significa, ¿recuerdan? Sálvanos Dios ahora. Es lo que la gente aclamaba porque entendían que en esa persona estaba representada, cristalizada, como encarnada, la salvación de Dios, y era eso lo que ellos pedían. Pero también vimos que ese cordero que habitualmente era sacrificado, durante varios días era observado, el animalito era observado, para estar seguros que el cordero de la Pascua era un cordero digno, que no tenía imperfecciones. Y Jesús también durante varios días fue observado, fue puesto a prueba por los diferentes grupos de personas y personajes que había en aquella celebración, porque recordamos que la Pascua era una festividad nacional a la cual estaban invitados y de alguna manera obligados a asistir por lo menos todos los judíos varones, sin importar dónde viviesen. Entonces algunos tenían que recorrer cientos de kilómetros para llegar a Jerusalén a la fiesta de las Pascuas. Es por eso que había en aquel lugar personas de lo que podríamos llamar la antigua fe de Israel, la base, ¿no? Como la fe de Israel, pero con diferentes orientaciones, diferentes énfasis. Estaba la multitud en general, algunos con una marca más griega, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, los fariseos, hemos hablado de todos ellos. Había espías que intentaron hacer pisarle el palito a Jesús en algunas cosas, y con todos ellos Jesús demostró pruebas indubitables. Finalmente se escuchó una voz del cielo que decía que este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo habría de ser glorificado. Y eso es lo que explicamos que era en tradición hebrea un bat kol, es decir, como una voz celestial, como un eco celestial que iba haciendo una declaración. Y esta declaración no era nada místico, sino que era confirmar lo que las escrituras ya decían. Y sabemos muy bien, porque lo hemos estudiado en algún momento, que todas las profecías, todas las características que aquel Mesías, que aquel enviado de Dios habría de cumplir, se cumplieron en Jesús. Por lo menos todas las correspondientes a esa primer venida de Él, y esperamos que se cumplan el resto en su regreso. Y dentro de esta declaración, esta proclama que se hizo desde el mismo cielo, hablamos de esta idea de glorificar a Dios. ¿Recuerdan? Que pensamos en la gloria de Dios como si fuera un peso, algo que atrae el resto de las cosas hacia Él, ¿sí? Como este ejemplo que vemos ahí en el gráfico, cómo hay diferentes bolitas de diferente peso, pero cuando hay una más pesada que todas, el resto, por una cuestión de la física, son atraídas hacia la más pesada. Esa es la gloria de Dios, y esa es la gloria que Cristo manifestó en su primer venida. Por eso él mismo dijo que todos serían atraídos hacia él. Entonces, si vos querés conocer y disfrutar de la gloria de Dios, no esperes con encontrarte con una visión de alguien con una aureola en la cabeza. Eso es simplemente una invención del artista que se lo imaginó así. Pero debemos pensar en la gloria de Dios como un peso, como si fuera que Dios, el ser más pesado, el peso pesado del universo y más allá, te atrae hacia Él. Y así estamos, Santi, en el repaso, ¿no es cierto? Claro. Pero ahora vamos a ver
cómo el cordero pasa a ser un león. A lo largo de este estudio vamos a dar Mateo capítulo 23 y vamos a ver cómo aquel cordero que antes era sumiso, que antes eh, era Manso. manso, empieza a mostrar su diente, empieza a mostrar su diente, empieza a mostrar su grandeza y empieza a mostrar también, aparte de su grandeza, sus juicios. Y vamos a ver a lo largo del capítulo 23 de Mateo eh, los puntos importantes de este juicio, la denuncia y el contraste, los detalles de los cargos de esta denuncia y el dolor y una condena. Muy bien, entonces con esta introducción que nos hace Santi, acá me dicen que no se te ve, Santi, no sabe la gente del Zoom si sos un espíritu hablando, ahí está. Vamos a acomodarlo ahí, ¿me avisás si se ve bien? Así nos ve Esteban, la tenés que gente. poner el de Juanjo para ver todo. El de Juanjo ponelo destacar a todos, así, porque quedó la gente destacada. Ahí está. Tenemos camarógrafa de lujo. Muy bien. Entonces, hecho esta presentación que nos hace Santiago, vamos a estar estudiando este capítulo 23 de Mateo. Es el capítulo que vamos a utilizar como base de estudio. Y como venimos haciendo cada vez que abrimos la Biblia, tratamos de dar una información de la historia, de la cultura, de la geografía del lugar, pero quisiéramos que toda esta información que damos o que vamos a dar hoy no sea simplemente un conjunto de conocimiento detrás del cual todos nosotros nos pongamos y digamos, mirá, qué bárbaro, no lo sabía, qué bueno, qué interesante, y que nos quedemos solamente con eso. Tampoco nos interesa con Santiago, mientras preparábamos este material, que nos enfoquemos en las personas que son los protagonistas, porque evidentemente Jesús en esta expresión que él va a tener en capítulo 23, donde va a hablar y se va a mostrar como un león, ya no como un cordero, sino como un león, él se va a dirigir específicamente a un determinado grupo de personas, que son los escribas y los fariseos, es decir, el liderazgo religioso y político de su época. Pero no quisiéramos que en esta noche, mientras vamos leyendo, cada uno diga, mirá, qué bárbaro los fariseos, no, esta gente, y sí, no. Sino que cada uno de nosotros pueda pensar en qué, en sí mismo, ¿sí? Veamos de qué manera estas exhortaciones que va a hacer Jesús, estas demandas que va a tener Él, estas palabras de juicio que va a tener Él, tienen que ver contigo y tienen que ver conmigo, de tal manera de que todos podamos salir con una aplicación personal. Y que vos te preguntes, ¿qué sucedería si yo fuese uno de esos escribas y fariseos que estuvieron con Jesús conversando en el templo y Jesús se mostró como el león? ¿Me hubiera dicho a mí algo de eso? ¿Me hubiera dicho a mí también todo lo que le dijo a esas personas? Ese es el ejercicio de esta noche para que entendamos que Dios nos llama a nosotros también en el día de hoy. Entonces, avanzando con nuestro estudio, vamos a ver en primer lugar, como ya mencionó Santiago, primero, cuatro denuncias que él hace, cuatro denuncias que Jesús hace en Mateo 23 y después también dos contrastes que él pone. Pero hablemos de las cuatro denuncias que él hace. Y esta primera denuncia es muy, muy interesante, porque es un pasaje que tiene lo suyo y nos vamos a detener un poquito más en este primer punto y luego iremos un poco más rápido. Dice Mateo 23:2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Román, no te estás equivocando ahí. ¿Por qué? Porque a lo largo del estudio que vimos, eh, Jesús siempre dijo que no hagamos lo que hacían ellos. ¿Por qué ahora tenemos que hacer lo que dicen ellos? Y acá lo dice. Pero
¿Por qué debemos hacer caso a la enseñanza? ¿Qué le da autoridad para hacer eso? Bueno, la verdad que parece un poco contradictorio, ¿no? Porque si recordamos, lo hemos dicho muchas veces, y concretamente en Mateo capítulo 15, es decir, algunos capítulos para atrás, Jesús mismo se revela y dice que no hay que hacer lo que dicen los fariseos. Y ahora acá dice que hay que hacer lo que ellos dicen, ¿o no? Estamos todos locos, entonces. Bueno, vamos a analizar este pasaje para observar que no hay ninguna contradicción, aunque aparentemente pareciera como que Jesús se desdice. ¿Sí? ¿Estamos, Santi? ¿Está preparado? Dale. ¿Psicológicamente? Más o Bien. menos. Bueno, entonces, la primera palabra que encontramos ahí es la palabra la silla de Moisés. En la silla de Moisés. ¿Qué es la silla de Moisés? Moisés ya se había muerto hacía 2000 años. Probablemente ninguna de las sillas que él tuvo en su época existía. De hecho, no usaban silla, ¿no? Entonces, ¿qué es esta palabra silla? Bueno, la palabra silla es la palabra cátedra, que a todos nos suena, si alguna vez pasamos cerca de alguna universidad o una facultad, la cátedra de, ¿sí? ¿Qué es cátedra? La cátedra es, etimológicamente, un asiento donde alguien se sienta para enseñar. Por eso tiene que ver con el ámbito educativo. La silla de Moisés o la cátedra de Moisés era una silla, un asiento de piedra que había en las sinagogas, en el cual la persona que se sentaba ahí enseñaba. Y de hecho hay algunos vestigios de restos arqueológicos de una sinagoga allí cerca del mar de Galilea, y ustedes pueden observar arriba a la izquierda, lo que hoy vimos ampliado, una foto de una silla hecha de piedra, ¿sí? Y bueno, quedan restos de algunas columnas, quedan restos de lo que habría sido una puerta, y abajo a la izquierda pueden observar estos tres elementos, ¿sí? La plataforma, la silla de Moisés y el arca, ¿sí? Que era el lugar donde se depositaban las ofrendas. Entonces, la silla de Moisés tiene que ver con un lugar para sentarse y para enseñar. ¿Está? Bueno, ¿enseñar qué? Es la pregunta. Hemos explicado en varias ocasiones que la, el mundo judío de la época de Jesús recibía dos tipos de enseñanzas. Una enseñanza que venía directamente de Moisés, que es lo que se conoce como la Torá o la ley, las enseñanzas que Dios delegó y entregó directamente a Moisés. Sin embargo, a lo largo de los siglos, recordemos que de Moisés a Jesús pasaron alrededor de 1500 años, numerosos maestros fueron haciendo interpretaciones, fueron aplicando esas enseñanzas escritas y fueron incorporando tradiciones y otro tipo de mandamientos, pero ya no originados en Moisés, sino en sus propios criterios, ¿sí? Lo que podría ser una serie de reglamentaciones religiosas para vivir el judaísmo de una manera particular como lo entendían esos hombres, esos maestros conocidos como los ancianos o como los sabios de Israel. De tal manera que eso se terminó constituyendo en un cuerpo, en un material, ¿no? En un conjunto de escritos que en algún momento se compiló, y eso se conoce como el Talmud, ¿sí? El Talmud que por ahí habrán escuchado. Hasta el punto que los judíos más ortodoxos al día de hoy estudian más el Talmud que la Torá, ¿sí? Que el Antiguo Testamento. La Torá escrita de Moisés se difunde más en nuestras Biblias, que está en el Antiguo Testamento, que muchas veces en los contextos de estudio judío rabínico, donde se enfocan más en estudiar el Talmud, ¿sí? Entonces, en el Talmud evidentemente hay un contenido, están incluidos algunos mandamientos de Dios dados a Moisés, pero están inmersos en un conjunto muy grande, muy engorroso y a veces contradictorio de enseñanzas humanas, tradiciones, mandamientos humanos, ¿sí? Entonces, vamos a analizar estos dos versículos para
para ver que no hay ninguna contradicción. Jesús dice, en la silla o en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, puntos suspensivos. ¿De qué hablaban los escribas y los fariseos cuando se sentaban en la cátedra de Moisés? En la palabra de Dios. Hablaban de los escritos de Moisés, ¿sí? Esto se ve inclusive, si alguno cursó la facultad, habrá visto que vos vas a dar examen y si te hacen una pregunta que puede tener una opción A, una opción B y las dos están bien, el profesor te va a decir, bueno, el criterio de la cátedra, esta cátedra sigue esta línea, ¿sí? Esta forma de hacer las cosas. Entonces, hablar de que la cátedra de Moisés se hace algo, es decir, que Moisés baja línea de lo que se enseña. Entonces, cuando los escribas y los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés, tenían que enseñar, ¿qué cosa? La Torá escrita, los mandamientos dados por Dios a Moisés. Es por eso que Jesús les dice, bueno, cuando se sienten ahí, de todo lo que le digan, háganlo, porque lo que les tienen que decir cuando estén ahí tiene que ser lo proveniente de la palabra de Dios y no de tradiciones humanas. Entonces, todo lo podríamos parafrasearlo así: los escribas y los fariseos se apropian de la enseñanza y de la autoridad de Moisés cuando se sientan en esa silla, ¿sí? Así que todo lo que Moisés dijo, todos los mandamientos dados por Dios, háganlo, no hay problema, ¿sí? En cambio, el versículo siguiente plantea la otra situación, ¿no? Dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y lo primero que nos preguntamos es, pero si tienen obras, ¿hacen o no hacen? Si tienen obras, hacen. Pero ¿qué obras? ¿Qué es lo que hacen y qué es lo que dicen y no hacen? ¿Sí? Entonces, cuando hace referencia a las obras, en realidad está haciendo referencia a lo que podríamos decir las conductas tomadas por ellos en relación a todo lo que es la religión judía. Entonces, había dos cosas que se podrían clasificar como las obras de los escribas y los fariseos. Los takanot, que son todas las reformas que ellos le hicieron a la ley de Moisés. Las reformas hechas a la ley de Moisés. Y los maasim, que son los precedentes o la jurisprudencia. ¿Qué es esto? Ustedes saben que en la ley, inclusive hoy la ley civil, la ley penal, en el derecho romano, hay una ley que dice tal cosa, ¿no? Pero se da una situación de alguien que parece que la infringió, entonces lo primero que hacen los abogados es ver cómo se manejó esa situación antes, qué hicieron los jueces que estaban antes, ¿sí? Porque a veces son situaciones nuevas o que no se conocen. Entonces se mira qué se hizo antes, cómo se manejó antes esa situación. Eso se llama jurisprudencia. Entonces el abogado dice, miren, en el año 2000 tanto, en el año 1900 tanto, el juez fulanito de tal, en un caso parecido, se manejó de esta manera. Entonces por eso nosotros pensamos que hay que también hacer eso, jurisprudencia. Bueno, eso que se hace hoy día, hacían también los fariseos y los escribas con la ley de Moisés. Pero claro, ya eran interpretaciones propias o de algún maestro o de algún referente. Esas son las obras de los escribas y los fariseos a las cuales Jesús dice, no hagan conforme a esas obras, porque ellos van reformando la palabra a la conveniencia o al criterio de ellos, y porque ellos van tomando también referencia de lo que otros maestros dijeron. Ninguna de esas dos cosas tiene que formar parte de la conducta o de cómo se tiene que manejar un discípulo de Jesús. Seguir las enseñanzas de Moisés cuando se dicta cátedra, pero no seguir las obras, las reformas, los criterios, las interpretaciones particulares de algún grupo religioso. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dicen y no hacen? Bueno, la ley
la verdadera ley de Moisés. En eso ellos proclamaban, enseñaban la ley de Moisés, pero después no la cumplían. Por eso, ahora sí, volviendo al capítulo 15, Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios, es decir, la Torá, las leyes dadas por Moisés, los quebrantás por medio de vuestra tradición? ¿Sí? Las tradiciones de estos hombres minimizaban, reformaban, anulaban y cambiaban los mandamientos de Dios. ¿Se dan cuenta que eso que sucedía en aquella época con ese sistema religioso puede suceder hoy también en sistemas religiosos contemporáneos a nosotros? Y que aún más puede suceder en cada uno de nosotros, que teniendo incomodidad con algún mandamiento del Señor, optamos por cambiarlo, modificarlo, decir, no, si fulano hace así, entonces yo también puedo hacer. Sería lo mismo, hacer lo mismo que estos maestros judíos hacían. ¿Se entendió, Santi? Sí, ¿Te ahora, parece ahora, bien? ahora entiendo mejor lo que voy a decir. Bien. Por eso, en la segunda denuncia, cortito, es denunciar la doble moral de estas personas, porque decían y no hacían. Ponían cargas difíciles sobre los hombros de otros, pero ellos ni con un dedo las querían mover. Entonces, una denuncia a la doble moral, al igual que a todo lo que es desvirtuar el mandamiento. ¿Qué más, Santi? ¿Qué más tenemos? Y bueno, tenemos una distinción mundana. Hemos visto cómo los fariseos y los sacerdotes tenían una distinción, tenían una doble moral. Y acá vamos a ver cómo Jesús expone esas distinciones, esas doble morales, y lo hace como un ejemplo. Dice, en el versículo dice, antes hace todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Y cómo hacían estas obras? Le gustaban las primeras sillas de la sinagoga, le gustaban ser saludados en la plaza, le gustaban que le digan rabí, rabí, que significa maestro de maestros, le gustaban que le digan eso, le gustaban ensancharse entre las personas. Pero también le gustaba, pero también esa distinción se veía en su forma de vestir. Podemos ver en sus mantos, los mantos que se ponían en la cabeza, y los flecos, que eran trenzas que se ponían a los bordes de los mantos, y mientras más largo era más vistoso, era más, hasta ese nivel llegaba, ¿viste? Y también tenían las filactelias. Pero ustedes van a decir, ¿qué son las filactelias? Las filactelias era un pedazo de cuero, una tira de cuero que se ponía se ataban desde las manos hasta la cabeza, y eso tenía escrito versículos del Antiguo Testamento, y lo que hacían los fariseos en ese tiempo eran, llegaban a un punto en que mientras más anchos y más grandes sean esas cintas que se ponían, eran más vistosos, se querían hacer ver más, y también había otro punto de que le daba un poder divino. Al tener la palabra del Antiguo Testamento pegado en su brazo, ellos le otorgaban poderes divinos por forma O tradicional. sea que era como una especie de amuleto que Claro, algunos usaban. exactamente. Era una especie de amuleto. Y eso claramente era un pecado, porque le daban un poder divino que era otorgado por Dios a un objeto. ¿Entienden? Muy bien, entonces, qué interesante, ¿no? Si bien siempre hay en el pueblo de Israel en esa época y ahora personas piadosas que lo hacen, pero Jesús va tocando el hueso de aquellos que tenían un corazón soberbio y por eso se distinguían con esos objetos que algunos estaban descritos en la ley que debían usarlo, como es el manto con los flecos, pero estos ya lo llevaban al extremo de hacer ostentación, ¿no es cierto? Para tener cierto prestigio social. Exactamente. Pasamos a continuación hemos visto algunas denuncias que Jesús fue haciendo y ahora vamos a ver dos contrastes que el Señor les plantea a estas personas, como el león, ¿no? Vieron que sacó las garras, terminó eso de callar y no decir o hablar en privado y ahora delante de todos les chantó las 40
a toda esta gente, diciéndole cosas muy duras y todavía falta, porque nos falta lo que viene a continuación. Pero antes de eso vemos estos dos contrastes que Jesús pone en relación a las denuncias hechas. En primer lugar, vemos claramente cómo es la estructura de autoridad que Jesús propone para sus seguidores. ¿Cómo es la estructura de autoridad que Jesús propone para sus seguidores? Y la estructura es muy sencilla. ¿Sí? Fácil de ver la estructura que Jesús propone para su pueblo, para sus seguidores. Vosotros no querráis que os llamen rabí, en contraste a lo que hacían los otros religiosos, porque uno es vuestro maestro. Uno es vuestro maestro, el Cristo, Él. Y todos vosotros sois hermanos. ¿Ven? Súper fácil de entender. Si vos te vas a una empresa, mientras más grande la empresa, o entras ahí a la página web, pones ahí donde dice organigrama, se ve mucho eso, poner organigrama y sale así como un árbol donde te dice gerente, subgerente, encargado de no sé qué, vice de compra, bla, 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 y se arma toda una red de autoridad, ¿no? Eso pasa en cualquier empresa, en cualquier organización, e inclusive del Estado, ¿no es cierto? La organización y la estructura que el Señor propone es sumamente sencilla. Una cabeza, un cacique y todos, el resto, todos indios. ¿Sí? ¿Qué más, Santi? Pero, Román, también dice que el que es mayor de los otros sea vuestro siervo. ¿Cómo se puede entender esto? De que si Jesús dijo que todos estamos a la misma altura, hay personas, Jesús también está declarando. Claro, o sea, según el ejemplo anterior, y ahora dice que hay personas que son mayores que otras, entonces parece una aparente contradicción. Exactamente. De hecho, en el ejercicio práctico de las cosas, tenés personas, entre comillas, mayores. Mayores en edad, mayores en conocimiento, mayores en responsabilidad, mayores en prestigio y mayores en algún tipo de autoridad. Sin embargo, si bien Jesús claramente dice que hay personas que son mayores, te dice cómo tiene que ser esa dinámica. Lo primero que dice, que el que es mayor sea mayor. ¿Sí? No podemos entrar en una falsa sensación de humildad estúpida de no querer hacerse cargo de nada porque somos todos hermanos. No, alguien se tiene que poner los pantalones largos, tomar decisiones, accionar, hablar, ir al frente, en diferentes circunstancias, ¿no es cierto? No podemos ser pusilánime y nunca querer hacernos cargo de nada bajo la supuesta humildad de que somos todos hermanos. Alguien tiene que accionar. Entonces, el que es mayor, sea mayor. Pero, ¿cómo tiene que comportarse el que es mayor? ¿Cómo? Como siervo. Como siervo. Entonces, podríamos usar este otro esquema de geometría para que está ahí abajo a la derecha, ¿sí? En la estructura de cualquier sistema en el mundo, el mayor, ¿dónde está? Arriba. ¿Sí? Y la pirámide se construye uno arriba y después la masa abajo. Y mientras más mayor sos, más arriba estás y más gente tenés abajo, subordinada o en algunos casos pisándola, haciendo, digamos, rememorando la famosa frase de la ley más fuerte. Del más fuerte, y yo conozco otra un poquito más ordinaria, la ley del gallinero, ¿sí? Que me reservo la explicación, pero todos acá, por lo menos en Argentina, conocemos cómo funciona la ley del gallinero. Sin embargo, Jesús dice, bueno, si sos mayor, sélo, pero tenés que servir. Exactamente. Tenés que servir. El mayor en el reino de Dios se caracteriza por ser el que más sirve. Pero así, también como hizo
como hemos visto también anteriormente con la mujer, con María, que ella misma se humilló delante de Dios y derramó su perfume más caro y lavó los pies de Jesucristo. Ahí está haciendo un contraste hacia la humillación. ¿Qué humillación? Ponerse por debajo de lo demás y reconocerse que sos menor. Eso mismo está diciendo Jesucristo. El que es mayor, sea entre vosotros vuestro siervo. ¿Y qué era siervo? Esclavo, exactamente. Muy bien, gracias Santi. ¿Qué más? ¿Cómo sigue nuestro Power? Allá Bueno, está. pasamos de la denuncia y contraste a detalles de los cargos. ¿Qué era los cargos que Jesús le dio a estos fariseos y a estos Escribas. escribas? Sí. Y acá vamos a ver los 8 ayes. Los ayes viene de una palabra hebrea que viene ay, que es una expresión que incluso hoy en día lo usamos, que es cuando nos lastimamos, pero para ellos era una expresión mucho más profunda, que era una expresión de lamento, de sufrimiento, pero también era una expresión de una declaración de un juicio. En síntesis podemos decir que estos se relacionan y podemos decir que es un juicio hacia alguien amado, incluso de un padre hacia su hijo. Entonces, para no confundirnos y antes de que Santi nos empiece a explicar los ayes, para todos aquellos que tenemos horrores de ortografía, recuerden que una cosa es ay sin H, otra cosa es ay con H y otra cosa es ahí, ¿sí? Entonces, podemos ver en este capítulo 23 que hay juicio ahí, ¿sí? O ahí, en el capítulo 23, hay ayes de juicio, ¿sí? El plural de hay. Entonces, vamos a mencionarlos porque la verdad son varios y cada uno da para una reflexión particular que hoy no la vamos a hacer. El primero que vemos es el obstáculo, ¿eh? El juicio por personas que son obstáculo para el desarrollo de la obra de Dios, son obstáculos para que las personas se acerquen a la fe, a seguir a Jesucristo. Jesús les dijo, cerráis el reino de los cielos, y recuerden que cada vez que ven la palabra reino de los cielos de la Biblia, lo pueden poner igual sinónimo a, ¿qué puede ser? A Cristo mismo. Muy bien. Cada vez que vean reino de los cielos, pongan Jesucristo y se entiende perfectamente el sentido del pasaje. Cerráis el reino de los cielos, cerrás el paso de la gente a Jesús delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sí? Entonces, bueno, puse ese dibujo que me hizo pensar en alguien que cava su propia fosa, corta la rama en la que está sentado y encima perjudica a otros también. Recuerden, estamos estudiando a esta gente, pero no queremos irnos de acá diciendo estos fariseos eran un desastre, ¿sí? Recuerden, en cada cosa que vamos diciendo, piensa en tu vida. ¿Soy un obstáculo para la obra de Dios en mí? Y teniendo esa actitud, ¿estoy también obstaculizando a otras personas? Si la respuesta es, y la verdad que sí, el Señor te dice, hay una expresión de dolor, de juicio, pero de amor también, ¿no es cierto? Muy bien. El segundo, Santi. También vemos que el segundo que vemos en Mateo capítulo 23 es la codicia legitimada. Acá vemos que Jesús le reclama a los escribas y fariseos que ellos tomaban el dinero de las casas de las viudas y como pretexto hacían largas oraciones. ¿Qué significa esto? Que ellos, cuando una mujer se quedaba viuda, lo que tenía que hacer la sinagoga era darle el dinero a ella porque ella perdió el sustento de su vida, que era el marido. Por lo tanto, lo que hacían los escribas y fariseos eran hacer largas oraciones en frente de ellos como pretexto de una vida santa, por así decirlo, como que ellos eran más santos que todo. Entonces se disfrazaban de ovejas, ahí podemos ver la imagen, que ellos mismos se disfrazaban de ovejas y hacían como pretexto largas oraciones y se hacían
mostrar santos ante ellos. Entonces justificaban eso, justificaban con su santidad, aparentemente, que ellos merecían el dinero de las viudas. Así es, hace poco estuvimos viendo cómo Jesús sacó a los cambistas del templo, ¿recuerdan? Y hablamos del negocio de la religión. Y todos somos conscientes de que hay personas que especulan con la buena fe, la buena voluntad y la necesidad de las personas y se aprovechan y van detrás del dinero, van detrás de ser reconocidos, de ser adorados de alguna manera, y eso está perfectamente condenado. Pero también debemos ser conscientes de que a veces somos las personas quienes nos prestamos a ese juego, ¿sí? Así como vos ves que mientras más miseria hay, más aumentan las agencias de quinielas, porque todo el mundo sueña con salvarse de la malaria jugándose un numerito, y vos sabés que generalmente gana ¿quién? El quinielero o la organización, ¿no es cierto? Y pierde el que va y apuesta. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Es ilógico. Pero la gente es funcional a eso, va y apuesta, apuesta, apuesta con el sueño ahí de encontrar oro al final del arco iris. De la misma manera, mientras más necesidades interiores tienen las personas y aún las económicas, parece que más afloran los grupos religiosos que le ofrecen a las personas una vida salvada, una vida de prosperidad por poca plata, por tu diezmo, por tu asistir, por tu servir, y eso es poca plata, ¿sí? ¿Qué tal si esas personas empiezan a pedirle a los feligreses santidad, pedí perdón, reconciliate con tu hermano que hace 20 años que no le hablás, dejá de convivir con tu novia, ordená y casate, levantate temprano, andá a buscar laburo? ¿Qué les parece? Esas iglesias van a quedar con poca gente, ¿sí? Entonces, a veces los creyentes somos funcionales y alimentamos ese tipo de líderes religiosos porque es conveniente, nos hablan bien, nos dicen cosas lindas, no nos duele tanto lo que nos piden, puede ser un poco de dinero, pero que va, por ahí me salvo y por ahí Dios me prospere y me da el triple y negocio redondo. Entonces, cuidado con los lobos vestidos de oveja y también cuidémonos nosotros a quién le prestamos el oído y a quién le abrimos el corazón y dónde estamos buscando consejo y en quién estamos confiando. Para reforzar esto, ¿no? Esta codicia de estos hombres legitimada por medio de todo un sistema religioso, él les vuelve a decir: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros, ¿sí? Muchas organizaciones religiosas de antaño y de ahora terminan enfermando más a la gente que viene, más que ayudarla, la perjudica, ¿sí? Y una vez leí un libro de un creyente que es psiquiatra y comentaba, ahí obviamente no daba nombres, pero decía fulanito de tal, ¿no? Porque es un libro médico, entonces pone como un caso clínico, fulanita de tal sufre una neurosis, va a la iglesia, a una iglesia tal, y la verdad que esa señora estaría mucho mejor de su neurosis si no fuera esa iglesia, ¿sí? Porque la iglesia la enferma. Entonces, nuevamente, cuidémonos, estimulémonos al amor, a las buenas obras, tengamos una alta crítica de lo que escuchamos y no vayamos persiguiendo pescaditos de colores. La vida cristiana es demasiado fácil. Vimos las instrucciones, ¿cómo eran? Como el carril de los rieles de la vía del tren, ¿no? Derechito, no le demos vuelta. Amemos a Dios con todo el corazón, obedezcamos su mandamiento y Él se encarga del resto, ¿sí? Un solo cacique y todo el resto de indios. Muy bien, seguimos, Santi. Pero en relación a lo que decía Román, ellos tenían una ceguera cognitiva. ¿En qué consiste esto? El que ellos eran ciegos de lo que ellos eran. Ellos no podían ver lo que ellos eran. Por eso dice, hay de vosotros guías ciegos, que decís, no sé que no sé. Hay una gran diferencia de decir, no sé que no sé, con decir, en vez de decir, sé que no sé. Porque aquella persona que no sabe
lo que no Que no sabe, sabe. que no sabe, aquella persona que no sabe lo que no sabe, está perdida. Está en un mundo blanco que termina haciendo las cosas que desea. En cambio, aquel que sabe que no sabe, está, por lo menos sabe, tiene de qué agarrarse. Se abre al aprendizaje, ¿no? Claro, Puede exactamente. aprender, puede pedir ayuda, ¿no? Claro. Pero alguien que no sabe, No, no, no aprende nada. es un ciego. Y sobre Sí, todo si quiere tomar así alguna posición de liderazgo, de autoridad, claro, no termina puede siendo un ciego que guía. a otro ciego. Tremendo. Bueno, ¿qué más, Santi? También podemos ver que había una piedad aparente, o mejor dicho, una hipocresía. ¿Qué hipocresía? Bueno, aplicándole, vemos ahí la imagen que antes viene de una palabra griega que se refería al actor, que se ponía una máscara y aparentaba ser otra persona. Vemos dos ejemplos, dos hay en este estudio, y uno era que Jesús lo compara con vasos limpios y platos limpios, pero en cambio estaban llenos de robos y de injusticia. Pero a lo que más me llamó la atención fue que dice que soy semejante a sepulcros blanqueados. ¿Qué creen que eran, qué creen que eran sepulcros blanqueados? Yo le voy a decir. Antes, en la tradición de la época de Jesús, se limpiaban los sepulcros, se limpiaba en simbolismo a que no había impurezas ahí. Entonces se dejaba blanco los sepulcros, se dejaban blanco y no había impureza, era puro. En cambio, Jesús lo compara con eso, que por fuera se ven puros, por fuera se ven blancos, pero por dentro hay muerte. Hay muerte e inmunidad, inmundicia. Y también vemos que hay una naturaleza heredada. ¿A qué se refiere Jesús esto? Bueno, vemos el versículo que dice, ¿Querés que lo porque, lea? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Sí? Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Miren la tradición que yo le hablé anteriormente, que antes limpiaban los sepulcros diciendo que había inmundicia, y esto lo que hacían eran ir y adornaban los sepulcros de los profetas, adornaban y exaltaban los sepulcros de los profetas, y decían que si ellos no hubieran vivido, si ellos hubieran vivido la época de sus padres, ellos nunca hubieran matado a los profetas. En cambio, Jesús le dice que por esas mismas palabras caen, por esas mismas palabras que ellos están diciendo caen, y está declarando que son iguales a aquellos que mataban a los profetas. Eran iguales, estaban a la misma altura, Es no como un eran patrón, diferentes. ¿no? Que se Exactamente, sí, repite, repetí. y aunque ellos quisieron renegar de su historia, de su herencia, Jesús le declara que ellos también finalmente eran Exactamente. personas iguales. Pero acá lo interesante, Santi, es ver la actitud de estas personas, cómo negaban su historia, ¿no? Claro, Su pasado. Y es volver a caer en el no sé que no sé, claro, tratar de exactamente. negar y no hacerse cargo de la historia pasada me impide a mí aprender, confesar, cambiar. En el caso de ellos tenían esa negación y Jesús lo que hizo fue desenmascarar y mostrarles que esa naturaleza heredada, esa tendencia a pecar, a desobedecer, simbólicamente a matar a los profetas, a no hacer caso a la palabra de Dios, es parte de la naturaleza propia no solo de esta gente, sino también de todos los que estamos aquí o de los que nos están escuchando así. Somos seres humanos y eso es lo que hacemos. Renegamos de Dios y damos las espaldas a Él. Bueno, Santi, llegamos al tercer y último punto de nuestro estudio. Hemos visto algunas denuncias concretas que Jesús hizo, el contraste mostrando esa estructura sencilla donde Él es la autoridad y todos estamos allí al mismo nivel. Hemos visto los ayes, ¿no? Estas declaraciones de juicio, de dolor, pero también de amor. Y ahora las últimas dos frases en los últimos dos versículos del capítulo 23 de Mateo. Y el primero tiene que ver con
el dolor y la condena. Vemos que Dios mismo le duele condenar a sus hijos, pero y Jesús mismo dijo, clamaba Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Eso mismo es lo que vamos a ver ahora en dolor y condena, es la definición de la ley. Que un padre amoroso quiere juntar a sus hijos como a la gallina junta a sus polluelos, pero ellos son ciegos, necios y no quieren. Qué triste, ¿no? Escuchar el dolor del corazón de Dios con esta metáfora que a todos nos enternece, ¿no? Ver una gallina, un patito con los pollitos, pero imaginarnos nosotros en esa situación y cada uno, en vez de acercarnos a Él, alejarnos de Él, y Jesús con dolor se lamenta sobre esta ciudad, pero no sobre las paredes, ¿no? Las calles, sino sobre las personas que allí vivían. Por eso termina este capítulo con una condena, con una declaración de condena. Y Jesús les dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y unos domingos atrás vimos cómo ese templo, que ellos lo asumían como la casa de Dios, era esplendoroso porque el rey Herodes se lo había hecho mucho más grande que inclusive el que Salomón les había construido. Sin embargo, era un templo esplendoroso, un edificio esplendoroso, pero un edificio sin gloria, porque la presencia de Dios ya no estaba en el templo. Y ahora Jesús en estos últimos días le dice: me duele, pero de aquí en más, esta casa, este grupo a quienes durante todos estos meses les he hablado y les he mostrado las evidencias de quién soy, a partir de ahora se terminó. Queda desierto, no voy a estar más aquí. Y así termina este tremendo capítulo. Pero Román, ¿termina así? O sea, se va Jesús y se va la presencia de Dios sobre esa casa. Nunca más vuelve. Bueno, eso es lo que dice el último versículo. Pero debe haber algo más. Ay, me olvidé, hay un último versículo del capítulo 23. Y el último versículo del capítulo 23 dice: porque os digo que desde ahora no me veréis, es cierto, el Señor iba a partir, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús dio palabras durísimas de juicios a esta gente, y como un eco se repite a cada generación, llegando inclusive a nosotros, a todos los que estamos aquí. Pero junto con esas palabras de juicio, diciendo: no hay más tu tía, me voy, la casa queda desierta, en el último versículo dice: esto va a ser así hasta que un día yo regrese. Por eso, si seguimos una cronología de los eventos, vemos que Jesús hizo esa entrada triunfal donde todo el mundo dijo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero fueron palabras para muchos de la boca para afuera. Jesús fue examinado, fue rechazado por esas personas, y finalmente él se tuvo que mostrar como el león, diciéndoles: hay ayes de juicio sobre todos ustedes. Pero días después vendría su muerte en la cruz. La muerte de Jesús en tu lugar y en mi lugar y en el lugar de cada uno de esos escribas y fariseos que estaban ahí. Y 3 días después de su muerte, Jesús resucitó y días después ascendió a los cielos. Y prometió por voz de aquellos ángeles que ese mismo Jesús que había sido tomado de ellos, un día habría de venir. Y esa es la esperanza que tenemos. Esperamos que un día que el que se fue vuelva por cada uno de nosotros. Y entonces, nuevamente, será el momento en que las personas digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay palabras de juicio, hay palabras donde Jesús fue denunciando como un león cada pecado, cada actitud del corazón de esos hombres y de los que estamos acá también, o los que están allí en el internet. Pero hay al final palabras de esperanza, de salvación y de perdón.
Y así también cada uno de nosotros alguna vez, no sé si todos, pero alguna vez cada creyente tomó una decisión. Tomó una decisión de responder el llamado de Dios. De responder el llamado de Dios y de conocer a aquel cordero, que a pesar de ser un cordero, también es un león. Y resucitó y murió en la cruz, murió en la cruz de madero y resucitó al tercer día. Y nos dio la esperanza de tener vida eterna. Pero nosotros también debemos poner nuestra parte. Debemos confesar que nosotros no somos diferentes a aquellos fariseos que hemos hablado. También, por nuestra culpa, matamos a Jesús. Así como ellos decían que mataban a no mataban, no iban a ser igual que los profetas, nosotros fuimos igual a esos fariseos, porque por medio de nuestro pecado Jesucristo murió. Y por lo tanto tenemos redención por medio de ese cordero que murió en la cruz. Y podemos pedirle a Dios que entre en nuestro corazón y pedirle perdón por todos nuestros pecados cometidos. Hay un llamado de Dios para todos los que estamos aquí, independientemente de cuál sea tu condición. Tal vez nunca tuviste esa experiencia de estar a los pies de la cruz y necesitas un Salvador. Necesitas que ese Cordero de Dios que murió por tus pecados sea tu Salvador personal. Pero tal vez ya tuviste esa experiencia, pero no estás viviendo una vida en santidad, en poder, en realmente una nueva vida, como es la que Cristo promete por medio de su muerte y de su resurrección. Entonces, tal vez esa tiene que ser tu oración, pedirle a Dios de vivir una vida verdadera, de victoria, una vida en obediencia, en santidad, sin que ninguno de esos ayes, de esas denuncias que vimos hoy, caigan sobre ti, sino que puedas ser un fiel seguidor de Jesucristo. Vamos a orar para terminar y tenés este momento, este tiempo tuyo para hablar con Dios. Y quiero dirigirme especialmente a aquellos que no están seguros si alguna vez depositaron su fe en Cristo, si han confiado efectivamente, si no están seguros de que Él les ha perdonado, si no están seguros de que Dios realmente les ha regalado una nueva vida. Entonces, lo podés recibir en esta noche. Si sentís que Dios te está llamando, responde a ese llamado y decirle ahí en el silencio de tu corazón: Dios, en esta noche respondo a tu llamado. Creo en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y como el león que juzga. Señor, sé que he pecado contra ti, pero te lo confieso y te pido perdón y acepto a Cristo como mi Salvador personal. Le recibo en mi corazón. Regálame tu perdón y la nueva vida que Él ofrece. Si oraste así, comunicate. Si estás acá, después de la reunión hablemos. Si estás en el Zoom, si estás en las redes sociales, ahí hay números, te podés comunicar. Queremos seguir hablando contigo de este precioso mensaje que un día cautivó nuestras vidas. Señor le bendiga.